En un mundo donde la violencia es la norma y la notoriedad puede ser mortal, existe un hombre cuya sombra se extiende por décadas. Un nombre que pocos se atreven a pronunciar, pero que todos respetan. Ismael El Mayo Zambada. Nadie sabe exactamente dónde está, nadie conoce su rostro por completo, y aún así, su influencia atraviesa fronteras, controla imperios y decide el destino de uno de los cárteles más poderosos del planeta. Esta es la historia de un estratega silencioso, un sobreviviente incansable y el hombre que redefinió lo que significa ser invisible en el mundo del crimen organizado. Prepárate para adentrarte en la vida de El Mayo, su origen, sus secretos, su poder y la leyenda que nadie ha logrado capturar. Ismael El Mayo Zambada, un hombre cuya vida parece salida de un mito moderno, es, sin duda, una de las figuras más enigmáticas del narcotráfico en México. A diferencia de otros capos que alcanzaron notoriedad mediática y que incluso terminaron siendo perseguidos con gran escándalo por las autoridades, El Mayo ha logrado mantener un perfil extraordinariamente bajo durante más de 5 décadas de actividad criminal. Su nombre, sin embargo, es reconocido no solo en México, sino también a nivel internacional, y su influencia en el mundo del narcotráfico ha dejado una huella indeleble en la historia del crimen organizado. Hablar de El Mayo es hablar de un hombre que ha vivido en las sombras, un estratega silencioso que ha sabido moverse con cautela entre alianzas, traiciones y guerras de cárteles, mientras su rostro rara vez aparece en los medios y su figura se mantiene casi etérea para el público. Es el tipo de personaje que ha construido un imperio sin necesidad de ostentación, un líder que prefiere operar detrás de cortinas invisibles, pero cuyas decisiones repercuten en millones de vidas. Su historia es compleja porque mezcla realidad y leyenda. Para muchos, El Mayo es un símbolo del poder absoluto dentro del narcotráfico, un hombre que ha sobrevivido a la captura de sus aliados más cercanos, que ha superado la presión constante de autoridades locales e internacionales y que ha logrado permanecer libre mientras otros caían a su alrededor. La pregunta que muchos se hacen es ¿cómo alguien puede mantenerse tan seguro durante tanto tiempo en un mundo tan peligroso y traicionero como el del narcotráfico mexicano? La respuesta, aunque parcialmente conocida, se encuentra en su inteligencia estratégica, su habilidad para negociar, su paciencia infinita y su capacidad de anticipar movimientos de enemigos y aliados por igual. El mito de El Mayo también está impregnado de un aura cultural. Su figura ha sido cantada en corridos, mencionada en películas y series, y se ha convertido en un referente de la vieja guardia del narcotráfico mexicano. Ese grupo de capos que construyó imperios antes de la era de la exposición mediática constante y de las redes sociales. Para los analistas de crimen organizado, El Mayo representa la combinación perfecta de cautela y audacia, de discreción y poder. Para la sociedad, es un personaje casi legendario, un enigma que encarna el lado más oscuro de la historia reciente de México, pero también un testimonio de cómo la inteligencia y la paciencia pueden ser más letales que la violencia abierta. En esta serie documental exploraremos la vida de Ismael Zambada desde sus humildes comienzos hasta convertirse en el cerebro silencioso del cártel de Sinaloa. Analizaremos cómo un hombre de origen campesino logró ascender en el mundo del narcotráfico, cómo construyó alianzas estratégicas, cómo sobrevivió a décadas de conflictos violentos y arrestos de compañeros y cómo su legado sigue vigente incluso hoy en un contexto de violencia, corrupción y poder desmedido. El objetivo de este documental no es glorificar sus actos, sino comprender cómo un solo hombre pudo moldear un imperio criminal con tal maestría que hasta el día de hoy su nombre sigue siendo temido y respetado tanto por criminales como por autoridades.
Su historia nos permite adentrarnos en los mecanismos internos del narcotráfico, en la complejidad de las redes de poder y en la manera en que un individuo puede convertirse en una leyenda, no por la fama, sino por su habilidad para mantenerse invisible, incluso cuando controla uno de los imperios más poderosos del mundo. Así comienza el relato de Ismael el Mayo Zambada, un hombre que, más que un capo ostentoso, es un estratega silencioso, un sobreviviente nato, un mito en vida. Su historia es la historia de cómo la astucia, la paciencia y la discreción pueden ser en el mundo del narcotráfico mucho más poderosas que las armas o la violencia. Bienvenidos a la vida del hombre que ha hecho del silencio su mayor aliada y cuya influencia sigue marcando el rumbo del narcotráfico en México y más allá de sus fronteras. Ismael Zambada García nació en un pequeño poblado de Sinaloa, en una región marcada por la sierra, los campos fértiles y la pobreza que definía la vida de muchas familias campesinas en México a mediados del siglo XX. Desde temprana edad, el Mayo estuvo rodeado de un entorno donde la supervivencia dependía del trabajo constante y del ingenio para superar las carencias. La vida en el campo no era fácil. Jornadas interminables bajo el sol, escasez de recursos y la necesidad de contribuir desde niño a las labores familiares. Esta infancia, marcada por la austeridad, moldeó su carácter, enseñándole la paciencia, la resistencia y la capacidad de observar antes de actuar. A diferencia de otros jóvenes de su edad que soñaban con ciudades o estudios formales, Ismael encontró en la sierra y en los caminos rurales su primer campo de aprendizaje. Aprendió a moverse entre montañas, a conocer los secretos de los senderos ocultos, a leer la tierra y a anticipar los riesgos del entorno. Este conocimiento del terreno sería, décadas después, uno de los factores que le permitiría evadir autoridades y rivales en su vida criminal. Durante su juventud, Zambada también fue testigo de cómo la economía local y las oportunidades eran limitadas. En Sinaloa, muchas familias campesinas dependían de cultivos tradicionales como el maíz y el frijol, pero también existían cultivos ilícitos que generaban ingresos mucho mayores. La amapola y la marihuana crecían en las zonas montañosas, cultivadas de manera discreta y trasladadas por redes locales que poco a poco se consolidaban en un negocio rentable y peligroso. Es en este contexto que Ismael realizó sus primeros contactos con el mundo del narcotráfico, no necesariamente por ambición, sino por necesidad y por la influencia de su entorno. A temprana edad, comenzó a trabajar en labores de transporte y logística para pequeños grupos que cultivaban y trasladaban droga. Aprendió el valor de la discreción, la importancia de conocer quién era de confianza y quién podía traicionar. Estas primeras experiencias no fueron casuales, fueron una escuela de vida que le enseñó a combinar astucia con cautela, paciencia con decisión. La naturaleza misma de su entorno, un terreno agreste lleno de escondites naturales, le permitió comprender la ventaja de la invisibilidad y la estrategia en cualquier operación, habilidades que más tarde definirían su estilo como capo. Pero la juventud de Zambada no fue solo trabajo y aprendizaje del narcotráfico, también fue un periodo de formación personal. Conoció a personas que lo influenciaron, presenció injusticias que marcaron su percepción del poder y de la autoridad, y vivió en carne propia la vulnerabilidad de quienes carecían de recursos. Este entorno moldeó un carácter fuerte y resiliente, capaz de tomar decisiones calculadas y de mantener la calma en situaciones extremas. Su manera de observar el mundo y de leer a las personas comenzó a desarrollarse aquí, en un contexto donde el instinto y la prudencia eran tan vitales como la fuerza física. Asimismo, el entorno cultural de Sinaloa, con sus tradiciones, su música y sus historias, también dejó huella en el joven Ismael. Los corridos locales contaban relatos de hombres que, enfrentando adversidades, lograban sobrevivir y prosperar gracias a su astucia. Historias de antiguos traficantes y personajes de la región circulaban entre la población, mezclando realidad y leyenda. Y estas narraciones despertaron en él un sentido de identidad y pertenencia, así como un entendimiento de cómo la fama, la discreción y el respeto podían coexistir en un mundo peligroso.
Los años de juventud del Mayo estuvieron marcados por una combinación de trabajo arduo, aprendizaje empírico y la observación de un entorno donde la ley no siempre llegaba y donde la violencia y la corrupción eran parte del paisaje cotidiano. Estas experiencias tempranas no solo forjaron su carácter, sino que también le ofrecieron un mapa mental de cómo funcionaban los negocios clandestinos, las redes de lealtad y traición, y la importancia de mantener un perfil bajo mientras se consolidaba influencia y poder. En definitiva, la juventud de Ismael fue la incubadora de un estratega silencioso, un hombre que comprendió que la paciencia y la astucia eran tan poderosas como cualquier arma y que la supervivencia en un entorno hostil dependía de la observación, la discreción y la capacidad de anticipar los movimientos de quienes estaban a su alrededor. Esa formación temprana, en la soledad de los campos y montañas de Sinaloa, sembró las semillas del poder que décadas después lo convertiría en uno de los capos más importantes y misteriosos del narcotráfico mexicano. A medida que Ismael Zambada crecía, también lo hacía su involucramiento en actividades que, aunque peligrosas, ofrecían una posibilidad de ascenso económico y social imposible de encontrar en los caminos de Sinaloa. Sus primeros pasos en el narcotráfico no fueron los de un capo consumado, sino los de un aprendiz, un joven que debía ganarse la confianza de quienes controlaban las rutas y los cultivos. No era un inicio dramático ni violento a primera vista, sino un proceso gradual, un aprendizaje en el que cada error podía costar caro, incluso la vida. Al principio, el Mayo se desempeñaba como ayudante en el transporte de pequeñas cantidades de marihuana y amapola. Su rol era discreto: cargar, vigilar, trasladar y asegurarse de que la mercancía llegara a destino sin problemas. Este trabajo, aparentemente rutinario, le permitió conocer en detalle la logística que sostenía al narcotráfico de la región. Aprendió a medir tiempos, a evaluar riesgos, a anticipar la intervención de autoridades y a reconocer señales de traición dentro de las propias filas. La paciencia, la observación y la capacidad de moverse sin ser visto se convirtieron en sus herramientas más importantes, incluso más que la fuerza bruta. Durante este periodo, Zambada también comenzó a desarrollar relaciones clave con otros jóvenes que, como él, buscaban oportunidades dentro de la economía ilícita. No eran amigos en el sentido convencional, sino aliados estratégicos, personas con las que podía compartir información y coordinar movimientos sin necesidad de exposición. Estas conexiones iniciales serían la base de la red de confianza que más tarde sostendría al cártel de Sinaloa. Comprender quién era leal y quién podía traicionar fue un aprendizaje constante, y en un entorno donde la desconfianza podía ser mortal, el Mayo demostró desde temprano un instinto agudo para elegir sus aliados. Con el tiempo, sus responsabilidades aumentaron. Ya no solo se limitaba al transporte, comenzó a involucrarse en la supervisión de pequeños cultivos y en la negociación de los primeros acuerdos con intermediarios. Su papel comenzó a ser reconocido por los capos locales, un hombre confiable, discreto y meticuloso, capaz de ejecutar tareas sin llamar la atención y de resolver problemas que otros no podían manejar. Su ascenso no fue impulsivo ni fruto de la violencia, sino de la eficacia y la disciplina. Mientras otros jóvenes buscaban notoriedad a través del poder visible, Zambada se concentraba en entender la estructura, la economía y los riesgos del negocio, construyendo desde abajo un conocimiento profundo que más tarde le permitiría tomar decisiones estratégicas que pocos podían anticipar. Un elemento clave de estos primeros años fue su exposición al mercado internacional. Aunque aún de manera limitada, comenzó a comprender cómo la droga producida en Sinaloa llegaba a Estados Unidos y otros países, los intermediarios involucrados, los puntos de tránsito y las tácticas utilizadas para evadir a las autoridades. No solo se trataba de transportar, era un aprendizaje sobre redes, sobre la cadena de suministro ilícita, sobre cómo manejar información sensible y cómo operar en territorios donde la lealtad cambiaba con rapidez. Esta etapa consolidó en él la noción de que el poder verdadero en el narcotráfico no residía únicamente en la violencia, sino en el control de la información, en la capacidad de anticipar movimientos y en la habilidad de permanecer invisible mientras otros eran cazados. Además, el Mayo comenzó a entender la importancia de la reputación. Cada acción, cada decisión era observada por compañeros y rivales. Una falla podía marcarlo para siempre. Un acierto podía abrirle nuevas oportunidades.
Esta conciencia de la percepción ajena y la necesidad de proyectar fiabilidad sin recurrir a la ostentación se convirtió en uno de sus rasgos distintivos. Mientras otros recurrían a demostraciones de fuerza, Zambada aprendía a dejar que sus acciones hablaran por él, cultivando una reputación silenciosa pero poderosa. Estos años de aprendiz también le permitieron observar la brutalidad del mundo en el que operaba, los conflictos locales, las disputas por rutas y los castigos a quienes fallaban eran constantes recordatorios de que el narcotráfico no era un camino fácil. Sin embargo, lejos de intimidarlo, estas experiencias fortalecieron su estrategia: actuar con cautela, medir cada paso, nunca subestimar a nadie y siempre mantener alternativas de escape. Fue en este contexto donde nació la disciplina que la caracterizaría durante toda su carrera, una combinación de paciencia estratégica, inteligencia aplicada y una voluntad inquebrantable de sobrevivir en un entorno donde muchos caían rápidamente. Finalmente, estos primeros años también le enseñaron a valorar la discreción como un recurso vital. Mientras otros buscaban reconocimiento, él comprendió que la invisibilidad podía ser más valiosa que la fama. Aprendió que los grandes movimientos debían ejecutarse sin llamar la atención, que la supervivencia a largo plazo dependía de saber cuándo actuar y cuándo esperar, y que el verdadero poder consistía en influir desde las sombras, no desde el centro del espectáculo. En estos pasos iniciales, Ismael Zambada no solo aprendió el oficio del narcotráfico, sino que también empezó a construir la mente de un líder, de un estratega que, décadas después, sería capaz de sostener uno de los imperios criminales más poderosos de la historia de México. A medida que Ismael Zambada consolidaba experiencia y confianza en los círculos del narcotráfico, su carrera comenzó a dar un salto decisivo: la construcción de alianzas estratégicas. En un mundo donde la fuerza bruta era visible pero efímera y donde los aliados podían convertirse en enemigos de un momento a otro, Zambada entendió que el verdadero poder residía en la red de contactos y acuerdos cuidadosamente cultivados. En un mundo donde la fuerza bruta era visible pero efímera y donde los aliados podían convertirse en enemigos de un momento a otro, Zambada entendió que el verdadero poder residía en la red de contactos y acuerdos cuidadosamente cultivados. No se trataba solo de mover drogas o controlar territorios, se trataba de comprender cómo el negocio funcionaba en su totalidad, desde el productor más remoto hasta el comprador final en el extranjero. El primer desafío de esta etapa fue encontrar aliados que compartieran no solo intereses económicos, sino también lealtad y discreción. Zambada se movió con cautela, evitando a aquellos que se dejaban llevar por la ambición desmedida o la impaciencia. Su enfoque era sutil: observar, escuchar y esperar. Con el tiempo, logró acercarse a figuras clave del narcotráfico regional, hombres que ya controlaban pequeñas rutas y cultivos y con quienes podía establecer relaciones de beneficio mutuo. Estas alianzas iniciales fueron la base sobre la cual construiría una red mucho más amplia y compleja en los años siguientes. El vínculo con Miguel Ángel Félix Gallardo, uno de los arquitectos del Cártel de Guadalajara, marcó un punto de inflexión en su carrera. Este acercamiento no ocurrió de manera inmediata, ni por casualidad. Zambada había demostrado consistencia, confiabilidad y habilidad para operar en silencio, cualidades que llamaron la atención de los capos de mayor renombre. A partir de este momento, su involucramiento pasó de la logística local a la coordinación de operaciones más grandes, incluyendo el transporte de cargamentos internacionales y la negociación de acuerdos con intermediarios en diversas regiones del país. Su rol comenzó a ser estratégico, convirtiéndose en un operador clave capaz de garantizar que las operaciones se ejecutaran con precisión y sin contratiempos. La expansión de Zambada no se limitó al territorio de Sinaloa. Comprendió que el negocio requería diversificación y que depender de un solo punto de producción o de transporte era un riesgo que podía ser fatal. Así, comenzó a supervisar rutas en estados vecinos, asegurando que la droga pudiera moverse hacia puertos y fronteras internacionales con mínima interferencia. Su visión era clara: el control no consistía únicamente en la cantidad de droga transportada, sino en la eficiencia de toda la cadena logística y en la minimización de riesgos. En cada movimiento, Zambada mostraba un nivel de planificación que pocos en el negocio podían igualar.
Además, esta fase de expansión estuvo marcada por la creación de una estructura jerárquica flexible dentro de sus operaciones. Zambada entendió que la clave para mantener un imperio en crecimiento era delegar responsabilidades a personas confiables, al mismo tiempo que se mantenía informado de cada detalle crucial. Cada miembro de su red tenía un rol específico. Algunos supervisaban cultivos, otros transporte y algunos más se encargaban de las relaciones con autoridades locales y municipales. Esta estructura le permitió mantener el control sin exponerse directamente, consolidando un modelo de poder que priorizaba la eficiencia sobre la ostentación. La expansión también significó un aprendizaje constante sobre política, corrupción y negociación. Zambada se movía en un entorno donde cada acuerdo podía ser interceptado, cada autoridad podía ser sobornada o traicionar, y cada rival buscaba oportunidades para desestabilizarlo. Su capacidad de maniobra no dependía de la violencia inmediata, sino de la anticipación de los movimientos de otros. Supo identificar dónde era necesario ceder, dónde imponer su voluntad y cómo manejar la información de manera que siempre tuviera ventaja estratégica. Esta habilidad para negociar, persuadir y consolidar alianzas lo convirtió en un actor imprescindible dentro del narcotráfico nacional. Un hombre cuyo poder era ejercido con inteligencia más que con fuerza visible. Durante este periodo, también comenzó a comprender el valor de la paciencia en la expansión. Mientras algunos de sus contemporáneos buscaban ganancias rápidas y notoriedad, Zambada adoptó un enfoque a largo plazo. Consolidar su base territorial, fortalecer las relaciones con aliados y construir redes de transporte que pudieran sostener un negocio de proporciones cada vez mayores. Cada paso estaba medido, cada riesgo calculado. Este enfoque no solo aumentó su influencia, sino que también redujo las probabilidades de ser detectado por las autoridades, una característica que lo acompañaría a lo largo de toda su carrera. Finalmente, esta etapa consolidó a Ismael Zambada como un estratega silencioso pero indispensable. Sus alianzas no solo aseguraron la expansión del narcotráfico en Sinaloa y regiones vecinas, sino que sentaron las bases de lo que más tarde se conocería como el Cártel de Sinaloa. Su enfoque pragmático, su habilidad para manejar relaciones complejas y su visión de largo plazo le permitieron transformar un negocio regional en una red de alcance nacional e internacional, convirtiéndose en un actor central cuya influencia se extendía mucho más allá de su visibilidad pública. En esta fase de su vida, Zambada no solo aprendió a expandir territorios y operaciones, aprendió a construir poder de manera duradera, a protegerse sin llamar la atención y a establecer alianzas que lo harían prácticamente invulnerable durante décadas. Fue en este momento que la leyenda de El Mayo empezó a consolidarse, no a través de la violencia ostensiva, sino mediante la astucia, la estrategia y la construcción silenciosa de un imperio que pronto marcaría la historia del narcotráfico mexicano. La vida de Ismael El Mayo Zambada no puede entenderse sin observar el delicado equilibrio que logró entre el poder y la discreción. Durante décadas, su verdadera fortaleza no estuvo en la ostentación ni en la brutalidad desmedida, sino en la capacidad de tejer redes invisibles de influencia, construir alianzas estratégicas y mantenerse como una figura casi intangible, siempre presente y al mismo tiempo inalcanzable. Su historia es la de un hombre que dominó el arte de sobrevivir en un mundo en el que la muerte es casi inevitable. Una de las claves de su permanencia fue su habilidad para ejercer el poder desde las sombras. En lugar de atraer la atención de autoridades o rivales con lujos desmedidos, cultivó la invisibilidad como su arma más efectiva. Cada movimiento estaba cuidadosamente calculado. Cambiar constantemente de refugios, conocer con precisión las montañas y senderos de Sinaloa y moverse siempre con discreción le permitieron escapar a los ojos de quienes lo buscaban. La paciencia se convirtió en su mejor aliada, sabía cuándo avanzar, cuándo retirarse y cuándo esperar. Esa capacidad de observar el tablero completo y actuar en el momento justo lo convirtió en un estratega incomparable. Pero el verdadero poder del Mayo no se limitó a su figura. Consciente de que ningún hombre es eterno, dedicó años a preparar un legado familiar. Sus hijos y parientes más cercanos fueron introducidos de manera gradual en las operaciones, aprendiendo no solo los mecanismos del narcotráfico, sino también la filosofía de discreción y cálculo que lo mantenía vivo.
Así, su influencia trascendió lo individual para convertirse en una red que aseguraba la continuidad del imperio. En este sistema, la lealtad familiar y la disciplina eran las columnas que sostenían la organización, evitando fracturas que pudieran poner en riesgo lo construido. El alcance de este imperio fue monumental. Bajo su mando, el Cártel de Sinaloa no solo controló rutas nacionales, sino que expandió su poder a nivel internacional. Estados Unidos, Europa, Asia y distintas regiones de América Latina se convirtieron en receptores de su influencia. No se trataba únicamente de trasladar cargamentos, era un sistema logístico complejo, diversificado y en constante evolución. Más allá de lo económico, su impacto se reflejó en comunidades enteras que dependían, directa o indirectamente, de la fuerza del cártel, demostrando que el poder no siempre se ejerce con armas, sino también con dinero, favores y control social. Alrededor de su figura comenzó a formarse una mitología particular. Rara vez habló con los medios, y cuando lo hizo, sus palabras eran medidas, calculadas y cargadas de serenidad. Esa ausencia de exposición alimentó el misterio. Corridos, relatos populares y reportajes lo describieron como un hombre astuto, un sobreviviente casi intocable que parecía dominar el arte de permanecer invisible. Su nombre se convirtió en sinónimo de respeto y estrategia, no por aparecer en titulares escandalosos, sino por la capacidad de mantenerse al margen de ellos. Así, entre la realidad y la leyenda, el Mayo fue consolidando una identidad que trasciende lo humano para convertirse en mito. Hoy, ya en la etapa final de su vida, Zambada sigue siendo el último gran estratega de su generación. Su edad avanzada no ha mermado el alcance de su influencia, pues supo delegar funciones, mantener cohesión y preparar a su organización para sobrevivir más allá de él. Su presente está marcado por la prudencia extrema, por la observación cuidadosa de un mundo en constante cambio, y por la búsqueda de asegurar que su imperio siga en pie incluso sin él ya no esté. El futuro es incierto, los años pesan, la presión internacional no cede y la competencia nunca descansa. Sin embargo, su legado ya está escrito. Ismael "El Mayo" Zambada no solo construyó el cártel, construyó un modelo de poder basado en la paciencia, la discreción y la inteligencia. La historia de su vida nos revela algo más profundo, que en un entorno donde la violencia suele ser la moneda de cambio, la verdadera fuerza puede residir en la invisibilidad, en la capacidad de mover los hilos sin ser visto, y en la visión de un hombre que entendió que el silencio, más que los disparos, podía asegurar la supervivencia de un imperio. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo misterio.